realmente tú compartías mucho con todos los chicos, o sea, hacían muchas actividades, salían, no, vamos a coger el metro, y salían 30, 40 a subirse al Metrolínea. Hola, bienvenidos a Realidad Invisible, el podcast. Hoy estoy muy feliz en este episodio especial porque tengo un invitado, como lo dice el mismo título del podcast, muy especial, y es mi amado esposo, Manuel Barragán. Bienvenido, mi amor, a nuestro podcast. Gracias, mi amor, muchas gracias por invitarme y bueno, esperando que sea de edificación y bendición la temática que hoy tenemos para todos ustedes. Hoy no está conmigo mi compañero de vida, sino un aliado que Dios trajo para complementarnos en un plan, como lo dice este mismo podcast, ¿no, mi amor? Un plan invisible que tal vez cuando nos conocimos y cuando inició nuestra historia no lo entendíamos completamente, pero hoy día, con el pasar de los años, ya han pasado 12 años desde que nos conocimos, ¿no, amor? 12 años. 12 años, ya era hora de contar cómo fue eso, ¿no? Parte, porque realmente se quedaría corto tratar de encerrar todo lo que hemos vivido, lo que ha sido esta historia en unos cuantos minutos. Y es que queremos contarles un poco de cómo comenzó nuestra historia, porque entendimos que Dios nos reveló a través de esto, de conocernos, como también en el plano invisible de Dios hay planes que se establecen aquí en la tierra de manera sobrenatural para traer primero bendición de manera personal a los propósitos que Él une, que en este caso nuestras vidas, pero también como a través de unir personas, Dios establece bendición para otros. En este caso, nuestros hijos, y bueno, hoy día la congregación, la familia espiritual a la que Dios nos ha traído a ser parte, y de pronto, antes de llegar a ese fin, queremos contarles cómo inició todo. Y le voy a estar haciendo unas preguntas a mi esposo y vamos a estar contestándolas juntos, desde cómo fue nuestra perspectiva, obviamente, de manera individual. Y bueno, ¿cómo nos conocimos, amor? ¿O qué recuerdas tú de ese inicio? Dios, hace 12 años, realmente puedo decir que yo trato de llevar una vida, como dicen por ahí, ¿no? Que una vida alegre es el que tiene mala memoria, pero cosas muy especiales como esta, trato de recordarlas de manera puntual. Eso fue exactamente en el 2013, creo, más o menos 2013. Yo trabajaba en la ciudad de Bucaramanga, en un centro comercial que se llama Bucacentro. Trabajaba vendiendo teléfonos, es un sitio muy popular, de hecho, en Bucaramanga. Y conmigo trabajaba una chica que era discípula de ella. Erika Benítez, que por cierto nos ves. Saludos. Instrumento de Dios para unir propósitos. Y tuvimos la oportunidad de en algún tiempo, yo venía antes de estar en Bucaramanga de una iglesia donde serví también por algún tiempo, pero pues llegué como muy nuevito a Bucaramanga y creo que esa fe que tal vez traía duró muy poco y empecé pues no a frecuentar mucho el crecimiento espiritual, como dejarlo a un lado, olvidarlo. Pero cuando esta chica empezó a trabajar con nosotros, pues ella se congregaba en la iglesia Camino a la Libertad y ella me hablaba mucho de la líder de ella, que de hecho de cariño te decían Mili. Mili, sí, todavía algunos todavía muchos te dicen Mili. Me dicen Mili. Y ella me invita a la iglesia y bueno, de ahí para allá nace como algo, un contexto un poco largo, digámoslo de esta manera, pero fue muy bonito porque eso pues abrió como puertas. Después ella necesitó un teléfono, obviamente yo se lo tenía que vender y una cosa llevó a la otra, invitaciones a salir. Bueno, creo que antes de invitar a salir fue más como el tema de que realmente llegó un punto en el que yo quería crecer espiritualmente. Y algo que sí he tenido claro a lo largo de mi vida es que si determinas algo en tu voluntad o dentro de lo que tú quieres, lo primero que debes hacer es cambiar tu entorno. Y yo no estaba en un entorno positivo que me ayudara a crecer espiritualmente. Así que yo me quería rodear de personas que me sumaran, que me ayudaran a crecer espiritualmente. Es más, creo que antes de todo eso, no sé, no veía la oportunidad de que entráramos en una relación, sino solamente quería crecer espiritualmente.
Y recuerdo que en esa primera, como algo ahí para contar, recuerdo que eh, llegó ahí a comprar el teléfono y él me dice, tú eres la líder La famosa de Mili. la famosa Mili, porque es que yo me imaginaba una señora como fuerte, como brava, porque estos muchachos corren, como que siempre están ahí pendientes. Y yo le decía, no, pues servimos juntos y él me dijo, y tú me puedes regalar tu número porque a mí me gusta conectar con gente cristiana. Y yo recuerdo que le dije, no, dame tu número y yo te voy a estar llamando y te vamos a estar invitando. Paréntesis, nunca llamó. Y recuerdo que al tiempo Erika lo terminó llevando un día a la iglesia y nos encontramos a la salida de la iglesia y él dice, oiga, por usted se pierden las almas porque nunca me llamó. Jamás, nunca llamó. Insistentemente pidió mi número de teléfono para llamarme, invitarme a la iglesia, pero nunca me llamó. Bueno, a la final de la historia, ese día me dijo, ahora sí me va a dar su número porque pues parece que me toca llamarla yo a usted para yo poderme unir a ustedes. Yo sé que ustedes tienen un grupo de jóvenes. Recuerdo que nos reuníamos los domingos y había un grupo grande de jóvenes con los que compartíamos En la y cumbre. pues yo estaba liderando ese grupo y en ese momento de mi vida yo estaba muy enfocada en mi parte espiritual, en crecer como persona, crecer en la palabra y en liderar, que era como lo que estaba haciendo en la iglesia en ese momento, pues específicamente. Y yo siempre veía o tenía como una barrera en darle mi número a chicos, porque yo dije, no, de ahí eso se puede abrir una puerta. Entonces yo por eso era un poco reacia en darle mi número. Pero después de ese día, pues ya no tuve excusa, me dio pena, porque mi plan inicial era haberle dado su número a otro de los chicos del grupo, pues para que lo estuvieran invitando, pues se me olvidó. Y de verdad, pues ahí empezó como ese episodio de que después que le entregué mi número, él empezó a escribirme muy constante, ¿cómo estás? Y bueno, así empezó ese tiempo de amistad. Pregunta, Ay, Dios. ¿imaginabas que era algo de Dios en ese primer tiempo en el que comenzamos a hablar? ¿Qué venía a tu mente? ¿Qué preguntas te hacías en esa primera temporada? Pero realmente al principio, como mencionaba antes, yo creo que era un tema personal de crecimiento espiritual. Estaba rodeado de personas que no me iban a sumar si mi determinación era realmente llevar una vida plena en Cristo, conocerle, seguir caminando con Él. eh, Realmente no me iban a sumar, no me iba a edificar en nada. Entonces yo dije, yo quiero rodearme de personas que realmente me sumen, de personas que realmente aporten algo positivo a mi vida. Y pues se dio como esa luz en cuanto a la discípula de ella, que me invitara a la iglesia y pues yo dije, no, pues esta muchacha me está invitando a lo que yo quiero, pues tengo que ir. Obviamente pues con el tiempo, también es que tú compartías mucho con todos los chicos, o sea, hacían muchas actividades, salían, no, vamos a coger el metro y salían 30, 40 a subirse al Metrolínea. O sea, era un plan ir a esperar el Metrolínea. Y era un grupo de jóvenes bien unido y bueno, tal vez la iglesia en ese momento, y es una iglesia muy grande, y de pronto nuestro grupo de chicos estábamos enfocados en eso, en alimentarnos espiritualmente, en crecer juntos y como siempre pues compartir de la palabra y era algo especial en la que pues muchas personas podían querer estar. Eh, Algo que en ese momento sucede es que eh, mi esposo quería pues como entrar ahí en ese grupo de amigos y de tal vez en ese entorno de chicos cristianos. Pero ahí nos encontramos con un desafío, ¿no? Que era la aceptación de ese entorno de chicos que estaban conmigo y que le dieran como esa entrada, porque desde el inicio ellos como que le vieron la cara de este viene a conquistar la líder, ¿no? Fue como, sí, este tiene cara de venir a robárnosla. fue bastante fuerte porque pues estaban acostumbradas a compartir todo su tiempo con Mili y pues es que todo fue como, no sé, poco a poco se fueron dando las cosas, una cosa llevó a la otra y así sucesivamente, pero tenían hasta un currículum, ¿no? Que como que uno tenía que presentar, ¿no? Pues muestra a ver, ¿no? Si este resucitó 3 muertos, abrió 5 iglesias, evangelizó tantas comunas, pues tiene oportunidad, chance, no llame, nosotros lo llamamos.
Era un chiste que los chicos decían ahí entre, ¿quién quiere casarse con nuestra líder? Bueno, le toca presentar hoja de vida, nosotros la revisamos y empezaban a colocar cosas delante de él, lo hacían como chiste, pero eran como indirectas. Después de eso, siguiendo pues ese proceso de amistad, hubo un momento en que ya empezaron esos mensajes más cercanos, ¿cómo estás? Bueno, una madrugada, que fue como ese evento especial, como a las 12 de la noche, aquí el joven me hace una llamada. Yo no me acuerdo si yo te llamé o tú me llamaste. Pues tú tenías un montón de sincares y me llamaste, recuerdo. Yo no llamaba a esa hora. Y me hace una llamada a las 12 de la noche o casi pasadas. Y ese día empieza, creo que era un domingo, no sé, y empieza a hablar conmigo, a contarme de su vida. Y en esa llamada duramos hasta las 5 de la mañana hablando, ¿no? Uy, sí. Y ese día, en esas conversaciones, el común denominador era el deseo también de conocer a Dios más. Encontrábamos que él era un hombre que quería acercarse a personas que lo edificaran. Fue como una conversación sana, fue una conversación bonita y como que ahí empezó personalmente para mí. Ahí ese día se encendió una llama ya de una emoción hacia él. Yo dije, este chico me llama la atención, como que le abrí esa puerta que había tenido cerrada por mucho tiempo a abrirle mi corazón a los sentimientos, porque ya había pasado algunos episodios donde yo había decidido estar como stand-by ahí con mis emociones. Y el desafío ahí, porque fue parte de eso, era entrar en ese entorno que yo estaba pues siendo líder, sirviendo en la iglesia. Y yo recuerdo que empezamos a hablarnos y él me dice, ahí como, digamos, unos días más adelante, que si empezábamos una relación, y yo le digo a él, habla con mi pastor. Uy, esa charla con el pastor William Willy, sabes que hablamos en esa charla, ¿no? Fue algo intensa, pero mm, creo que en ese espacio que ella habla y que se encendió la llama, pues estábamos teniendo ya una relación un poco más intensa, ¿no? Ya había más mensajes de por medio, el tema de preocuparse por el otro, escribirse, Que qué desayunó, que qué almorzó. escribirse pequeños detalles, en fin. Y eso fue, creo que fue por una Semana Santa. Ujú. Por un tiempo de Semana Santa, la iglesia principal todos los años hace un evento que se llama la pesca. Entonces, pues obviamente yo entiendo que uno de los eventos era pescar. Entonces, pues Yo estaba sí, pescando. ella estaba pescando. Sí. Y bien pescado. Claro. Y, y este tema empezó realmente a verse como esa llama o esa chispa. Yo recuerdo eso fue para creo un Jueves Santo. Jueves Santo yo no trabajaba y le dije a ella que tenía un almuerzo con un familiar, ¿sí? O no, me invitaste a almorzar y tu tío en ese momento te llamó Ah, sí, a decirte, o sea, él me había invitado primero a cine. Entonces en esa salida a cine, ahí me dio como cosas, estaba muy empezando a hablar, yo me siento como insegura de salir con este chico. Yo ese día le dije, no, no vamos a salir. Entonces él me dijo, a ti te das como miedo salir de noche. Entonces la voy a invitar a desayunar. No, pero fue a almorzar, ¿no? Sí, pero esa invitación a desayunar era como que esa vez no se pudo, entonces después me dice, vamos a almorzar. O lo aplazamos después para el almuerzo. Y en esa invitación a almorzar llego yo y en ese momento lo llama un tío que estaba en la ciudad y él no sabía que su tío estaba ahí cerca. Bueno, y su tío le dice, papi, quiero verte. Y él me queda mirando y dice, no, es que un tío quiere verme, yo no le puedo saludar, vamos y almorzamos. Y yo, claro. Y yo dije, perfecto, porque me siento como achantada, saliendo a almorzar sola con él, apenas compartiendo así como por teléfono, y eso me sentía como achantada. Entonces yo le dije, sí, me parece chévere. Y bueno, en esa conversación hablamos con el tío bello. Quedamos de vernos, yo la estaba esperando en un lugar, pero ahí fue donde realmente sucedió todo. Porque yo la estaba esperando, creo que tú te estabas arreglando, no sé. Estaba en el salón de belleza poniéndome bella porque me tocaba servir esa noche en la iglesia, esa tarde. Y claro, cuando yo estaba hablando con ella me llama y me dice, no, ya voy aquí volteando a la esquina, ¿dónde queda el local? Entonces yo le digo, no, estoy afuera. Cuando yo la veo, eso fue algo épico. Siempre lo cuento cada vez que predico, así que tengo que contarlo en medio de este podcast porque tiene que dar evidencia de manera pública. Yo veía que a lo lejos cosas extrañas empezaron a suceder, ¿sí?
todo empezó a tornarse a blanco y negro. De repente, no sé, las nubes se abrieron, un destello de sol empezó a iluminar su camino y por donde ella caminaba todo se iba tornando a color. Un arco de palomas adornaban mientras ella caminaba y campanas sonaban. Yo dije, no, esta muchacha para que logre hacer todo esto. Yo dije, ¿será que sí estoy viendo bien? ¿Será que no? Yo dije, esta es. Esta es. Como diría el negrito de dónde están las rubias. Tengo que llevarse la mamá. La llevaré a casa con mamá. Bueno, amor, en ese primer momento hubo esa conexión, ese día salimos a comer con su tío. Después de eso fue como a los días que él me dice si quería que fuéramos novios. Él habla con mi pastor. Mi pastor William ha sido un hombre que Dios ha usado mucho para estar ahí presente en mi vida, como guía espiritual, como padre. Yo en nuestra relación. Y aún en nuestra relación fue quien nos casó. Me gustó mucho que él conectó con esa autoridad espiritual que yo tenía en ese momento. Para mí era como muy importante eso. Y como consejo a las chicas que quieren establecer una relación sana, es necesario tener autoridad espiritual, es necesario ser pastoreados y conducidos. O sea, Dios dice que Él colocó pastores para conducirnos, para guiarnos, y fue muy importante eso en nuestra relación. Pero quiero hacerte una pregunta en medio de todo el contexto de la historia, y es, ¿en algún momento en medio de ese inicio tuviste dudas? Yo Si diría, era de Dios o si será esta persona. yo diría que todo el tiempo. No puedo decir que aquí estaba el arcángel Manuel, ¿no? De querubín, no. Realmente en medio de todo pues siempre había como dudas, pero algo que siempre traía paz y calma. Y yo creo que es como de parte y parte, era que en nuestro corazón había un deseo más por acercarnos a Dios que incluso a la persona, o sea, acercarnos a nosotros. A punto que nos llevamos a dejar en claro como ese espacio en que yo no te necesito para ser feliz porque ya soy feliz en Cristo. Es decir, ya soy feliz con Dios, con lo que Él me ha dado, yo soy feliz, no necesito a alguien para hacerlo. Más bien puedes complementar o puedo compartirte de lo que Dios me ha mostrado. Y creo que siempre esa relación de espíritu fue lo que nos llevó a como anclarnos cada vez más, ¿no? Creo que fue como una conversación. Que no fuera algo de emociones, sino que fuera algo más sólido, algo que realmente dijéramos a largo plazo esto puede dar un buen fruto. ¿Qué papel jugó la oración? En ese momento de tu vida tú estabas como batallando con que no tenías una iglesia local en donde ya te habías establecido, habías ido algunas veces a la iglesia Camino a la Libertad, pero aún no te habías como sentido bien anclado. Sí venías de una casa espiritual, servías en tu iglesia, fuiste líder, bueno, pero llegas ahí y en qué momento dices, bueno, Señor, ¿cómo fue esa parte espiritual en tu parte personal o individual? Que creo que nunca lo hemos hablado, ¿no? Pues, ¿en qué momento hubo como esa oración? Aún recuerdo que tú hace poco salías de una relación, tal vez en toda esa transición emocional. ¿Cómo fue esa relación con Dios para decir, cómo me conduzco a lo que Dios quiere para mi vida? pues más que tornarme a, a puntos específicos, ¿no? Porque uno no puede decir, pues, no, contémoslo desde el principio, en el año 1900 tal, cuando nací, no. Yo creería que sí, obviamente estaba atravesando diferentes circunstancias, venía saliendo de una relación también, quería no volver a repetir los mismos procesos que había ya repetido hace algún tiempo, pues ya venía de estar sirviendo en una congregación, fui líder de jóvenes en una congregación, tuve un tiempo de servicio muy bonito, muy maravilloso y honro esa casa. Mi esposa ha tenido la oportunidad de conocerla. Su pastora. Y es espectacular la compañía, el trabajo que podemos hacer con mi pastora Olga, mi pastora, que si lo estás viendo, te amamos y te honro. Pero pues todo este proceso de salir de mi ciudad, de donde soy, mi tierra natal, y llegar a Bucaramanga, me llevó a estar como mucho tiempo en soledad. Como, no puedo decir que entré en un estado depresivo, pero sí la soledad es algo que
a la vuelta, si es un corto tiempo, pues me ayuda a autoanalizarme para poder crecer, pero si prolongo mucho mi estado de soledad, no va a traer resultados tan positivos. Entonces siento que fue un proceso muy fuerte, pero llegó un punto en el que dije, yo quiero cambiar, yo quiero establecer realmente prioridades, no quiero volver a vivir todos esos procesos que viví hace un tiempo. Después en otro podcast, como nuevamente invitado, les voy a contar mi testimonio, Yes. pero siento que cuando dije quiero empezar, yo recuerdo, vivía en una habitación que medía que como unos 2 por 2, dormía en una litera que medía como un metro de largo, que para No poder cabía completo. entrar sí tenía que arruncharme así yo mismo. Y recuerdo que ahí tenía una sillita y pues yo me senté en la cama y puse la silla al frente y yo decía, Señor, no quiero volver a vivir estos procesos. Y veo que a través de la discípula de ella, esa luz en cuanto al deseo de querer volver a los caminos, volver a retomar un crecimiento espiritual, pues se estaba dando. Y la oración yo creo que fue algo muy, muy importante dentro de mi crecimiento personal, porque yo creo que alimentaba cada vez más el deseo de hacerlo. Y número 2, creo que fue una prioridad en nuestra relación, ¿sí? Cuando llegamos al tema de llevarlo en la relación, fueron cositas que nos determinamos, como tener tiempos de ayuno, que por cierto en lo personal eran durísimos, porque había pasado mucho tiempo sin ayunar. Yo recuerdo que ayunábamos hasta mediodía, ayunos de mediodía. 1 y 1 minuto, mi amor, oremos para cerrar el ayuno. Uy, sí. Y eran muy fuertes, pero eso ayudó a sumar en lo que estaba realmente como determinación en mi corazón. Y creo que la oración fue esa base, yo creo que el cimiento. Sin oración creo que no hubiésemos podido entrar en ese contexto de crecer espiritualmente. Algo especial te pasó en ese comienzo, era que yo hacía oraciones específicas porque yo recuerdo que le decía a Dios, Señor, oro porque quiero que esa persona que traes a mi vida venga a sumar. Y como en algún momento lo hablábamos, yo le decía a él, yo vivo en un estado de mucha paz, de gozo, de plenitud, le sirvo a Dios, estoy contenta. Y yo recuerdo que en una conversación que tuvimos, alguna vez le dije eso. Le dije, si tienes algún proceso aún por terminar o algo que tengas pendiente, yo puedo entenderlo, pero si vas a ser parte de este proceso de mi vida, te invito a ser feliz, a esta plenitud que ya he tenido en Cristo y aún a crecer juntos, porque siempre entendí que no hay productos terminados, sino que Dios une propósitos. Y hubo un momento en que yo le oraba eso al Señor, Señor, quiero que me muestres en qué momento esto va a dejar de ser algo solo de mis emociones, de decir, este muchacho guapote me gusta, la altura, el hombre tiene porte, el hombre... Me parecían cosas hermosas físicamente, pero podía decir, pero quiero ver qué pase de la emoción o de que no solo era físicamente tal vez cosas que me agradaban, sino su forma de ser, un chico que tenía sencillez, que tenía humildad, que tenía sensibilidad, cosas que fui conociendo de él que me hacían ver que las quería en mi vida. Pero yo le decía a Dios, yo quiero pasar de esta emoción a saber que esto está en tu plan, que esto es parte de tu propósito. Y creo que fue una oración muy constante. Y yo le decía a Dios, Señor, si Él es la persona que tienes para mí, que se ancle a esta iglesia local, porque si Él no se anclaba ahí, pues para mí va a ser parte de una señal de no es el tiempo, no es la persona. Empezó Él a tener más compromiso, no solo a congregarse, empezó clases, tuvo su encuentro, se fue a encuentro en nuestra iglesia local, porque aunque él había hecho tal vez procesos en su congregación, tenía que aquí empezar de cero en todo su proceso. Y hubo un momento en medio de ese proceso en el que fuimos novios, en el que yo entendí que esto tenía otro propósito más que mi deseo de construir hogar o del de él, sino que aquí Dios también tenía un plan con los dos. Y fue, recuerdo, para mí, momento, tal vez ahorita lo compartirás tú, mi amor. Recuerdo que yo estaba haciendo un evento en mi barrio donde yo lideraba, y fue un evento grande donde hicimos un evento grande, fueron 350 personas, lo hicimos en una cancha, hubo un impacto, fueron nuestros pastores a dar diferentes charlas, todo organizado por un grupito de jóvenes que éramos como 4 o 5, nos pautaron, bueno, fue un evento muy lindo. Y terminando ese evento, al cual él no alcanzó a llegar por su trabajo, No fui. y llegó, bueno, me llamó tarde,
pero recuerdo que hubo una conversación que tuvimos ese día después de ese evento y él me dijo, ¿me recuerdas a mí cuando yo estaba en mi iglesia local en Dorada, de donde es él? Y me decía, ¿me recuerdas a mí? Tu pasión me recuerda parte de lo que yo sé que soy. Y ese día él me abrió su corazón de ese llamado que Dios también le había hecho. Y ese día yo como que despierto y digo, Dios no solo nos está uniendo porque podamos ser un buen matrimonio o una buena relación. Yo ese día sentí que Dios estaba uniendo un plan individual que ya estaba trabajando en él y que ya tenía conmigo, y era ese amor por otras personas, ese amor por las almas. Y recuerdo que él me compartía de un evento del que él había hecho parte y había llevado personas y que veía a los jóvenes llegar al lugar y que eso lo llenaba de gozo, de emoción, que fue una oportunidad en donde Dios impactó su vida y que eso le movía el corazón, pero que él necesitaba volver a encender esa pasión por eso. Cuando él me dijo esas palabras, yo recuerdo que cuelgo esa llamada y yo recuerdo que quedé muy impactada porque yo dije, o sea, ese día me di cuenta, no es solo una cuestión de nuestros planes. Y aquí es donde este testimonio entra a ser parte de esta realidad invisible. Y es que las relaciones tal vez empiezan por un gusto, por una parte emocional, pero si se anclan al entendimiento espiritual, terminamos encontrando que en esa unión de personas Dios une propósitos. Y es tal vez aquí, mi amor, donde quiero o preguntártelo, ¿cuándo pasó de ser emocional a entender que esto también era espiritual para ti? Bueno, pues es muy cierto. Cuando entra el estado de gusto, de enamoramiento, ese proceso, influye mucho pues lo emocional, ¿no? El tema físico, gustos, emociones, compartir ideas, pensamientos, pero realmente creo que todo empieza a madurar, quiero utilizar ese término, cuando empiezas a entender el verdadero propósito que hay delante. Esto lo hemos compartido aún como pastores porque lo hemos venido entendiendo durante este proceso de ya 12 años de estar juntos, pero cuando el Señor permite que dos personas se unan, más allá de un gusto físico, más allá de una emoción, lo hace, o lo hace no, se unen no realmente dos personas, sino se une un propósito, se complementan esos potenciales para formar el propósito de Dios, donde el Señor no está pensando simplemente en la unión de dos personas, sino está pensando mucho más allá, en todo lo que se va a lograr, aún como congregación, como ministerio, como familia. Cuando Dios une propósitos, no piensa solamente en dos personas, piensa en legados, generaciones. Hoy en día lo decimos por nuestros hijos. Creo que todo va mucho más allá realmente de lo que uno desea como persona. Y en ese momento específico, creo que tal vez días después de esa llamada, yo tuve una charla con el apóstol precisamente, y recuerdo que el apóstol me decía que uno de sus temores o sus grandes temores era que un chico y una chica tendrían que ser de una edad promedio, no podía ser el más joven o ella un poco mayor de edad, era como uno de sus temores o sus afanes. Y recuerdo que yo le decía, pero cuando Dios une propósitos no difiere la edad, simplemente el deseo del corazón de seguir a Cristo. Y yo recuerdo que él me respondía y me decía, ¿sabe? Nunca había visto o nunca había escuchado que alguien me respondiera desde esa perspectiva. Creo que en ese momento yo empecé a sentir que Dios no estaba juntando solo a Manuel y a Lady o a dos personas, o un hombre y una mujer, sino que realmente algo bomba estaban haciendo en ese momento y Dios nos quería llevar a un propósito aún mayor. Y creo que fue como empezar a entender que esto se trataba de algo más grande que nosotros mismos, porque empezamos a crecer aún dentro de la iglesia local como novios, servimos juntos en ese proceso, empezamos a darnos cuenta que Dios estaba tratando con nuestros corazones, que Dios estaba llevándonos y alineándonos a ver hacia una misma dirección desde el ámbito espiritual, ¿no? No solo orábamos, recuerdo que nos reuníamos a veces por teléfono, él desde su casa, yo en mi casa, y hacíamos un devocional en la mañana. Y yo recuerdo que empezamos a orar
Y yo aún le decía al Señor que esto esté más en tus planes conforme a lo que quieres para nosotros. Y fue como el inicio, ¿no? Fue como el principio de todo un tiempo especial para nuestra vida, donde empezamos a servir juntos, ¿no? Empezamos siendo novios a servir en la iglesia, a liderar juntos, a cuidar también nuestra relación, a guardarnos, a esperar, porque es parte fundamental. Recuerdo que en algún momento le dije a mi esposo, yo, aunque no es fácil llegar a una edad hoy día esperando y guardándose, yo había decidido llegar hasta el matrimonio, esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales, y yo recuerdo que ese fue lo primero que le dije, yo quiero esperar hasta el matrimonio. Y cada cosa me iba confirmando más que esto no era algo de los dos, sino que a veces trascendía nuestras emociones, porque recuerdo que en la respuesta de mi esposo en ese tiempo, mi novio, fue, pues ahora no va a ser solamente tu plan, sino va a ser algo que va a ser un propósito de los dos, que esperemos hasta casarnos. Y bueno, fue el inicio de esta relación, servimos, queremos dar espacio o dejar aquí para profundizar en lo que viene. Sé que muchos quieren seguir conociendo, obviamente, todo lo que ha sido pues, parte de esta historia, este proceso. Muchas personas de los que están viendo han sido testigos y obviamente pueden dejarnos allí sus comentarios en la caja de comentarios para estar leyendo y compartiéndolo con las demás personas. Pero queremos que obviamente no solamente sea un video más y se extienda, sino queremos dejarle obviamente un poco más extenso a lo que es el diseño que Dios ha venido plantando en todo esto, lo que ha sido como iglesia, lo que ha sido como pareja, lo que mi esposa nombraba hace un instante, el guardarnos, el tener una visión, o sea, un mismo propósito, poder generar ese deseo cada vez más de crecer, pero no queremos que sea algo como apretado, así que queremos que estés muy atento porque cada miércoles se está publicando. Miércoles o jueves. Miércoles o jueves se está publicando un nuevo episodio de este podcast Realidad Invisible y queremos que, pues bueno, semana a semana ustedes puedan también ser testigos de todo lo que este proceso ha venido siendo para que sea edificación de sus vidas y por eso queremos dejarlo para una segunda parte. Así es, y en la segunda parte les estaremos contando cómo llegamos al paso del matrimonio, y cómo ha sido tal vez ese tiempo de transicionar, de estar en la iglesia local siendo dos servidores y ese llamado que Dios nos hizo al ministerio del pastorado. Y hay mucho para contar, tal vez les hablaremos un poco también de milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas, ya en nuestro hogar, muchas cosas que han sido de edificación, pero cómo todo esto nos ha llevado a un fin que es esta realidad invisible que está en un plano eterno de Dios, en un plano sobrenatural, pero también en un diseño celestial, se ha venido impactando en nuestra vida, en nuestros matrimonios, hoy día en los matrimonios que Dios nos está permitiendo también pastorear, establecer y guiar, y el privilegio que tenemos de estar creciendo cada día en la medida de Cristo, que es el varón perfecto. Entonces, queremos dejar hasta aquí, estén muy atentos, seguiremos contando esta historia